1969, un año marcado por la guerra de Vietnam, el colapso del sueño hippie y una creciente crisis de drogas entre los veteranos. En medio de este contexto turbulento, una familia aparentemente perfecta parecía tenerlo todo: amor, éxito y un futuro prometedor. Pero en cuestión de horas, todo se desmoronó. En febrero de 1970, una tragedia estremeció a todo Estados Unidos. Una mujer embarazada y sus 2 pequeñas hijas fueron brutalmente asesinadas dentro de su propio hogar, ubicado nada menos que en una base militar. El único superviviente fue el padre de la familia, el capitán del ejército Jeffrey McDonald, quien afirmaba que un grupo de extraños hippies drogados, según él, habían entrado en su casa con un mensaje escalofriante. El ácido es maravilloso, mata a los cerdos. Este fue el inicio de uno de los casos más polémicos, mediáticos y debatidos en la historia del crimen estadounidense, el caso McDonald. Un crimen sin pruebas contundentes, una narrativa oficial cuestionada y un juicio que se alargó por años, convirtiéndose en uno de los procesos más litigados de los Estados Unidos. ¿Fue realmente una invasión al estilo Charles Manson? ¿O estamos ante un encubrimiento o algo más oscuro? ¿Preparados para adentrarnos en una historia de amor, ambición, servicio militar y el rastro sangriento de una noche que jamás debió suceder? Los asesinatos que marcaron una era. Soy Silvia Black y esto es La cara del mal. El día que todo cambió fue la tarde del 16 de febrero. Jeffrey McDonald llevó a sus hijas a alimentar y montar al pequeño pony navideño que les había regalado. Regresaron a casa alrededor de las 5:45. Jeffrey se duchó y se puso un viejo pijama azul. Luego cenó junto con las niñas. Esa noche, Colette, su esposa, salió rumbo a su clase en la extensión universitaria de Fort Bragg. Según su relato posterior, Jeffrey se quedó en casa con las niñas, jugó con ellas haciendo el caballito, dejándolas montar a su espalda como si fuera su propio pony. Luego acostó a la pequeña Kristen de 2 años alrededor de las 7, mientras Kimberly, de 5, seguía entretenida en el salón. Más tarde, padre e hija vieron juntos el programa favorito de Kimberly. Después, ella también se fue a dormir. Colette volvió a casa sobre las 10 de la noche. La pareja se sentó a cenar y también vieron la televisión en el sofá. Cuando el programa de show Johnny Carson estaba por la mitad, Colette decidió irse a dormir. Estaba cansada. Jeffrey se quedó dormido en la sala. Aún no lo sabía, pero esa sería la última vez que vería viva a su familia. La madrugada del 17 de febrero a las 3:42, el despacho de emergencias de Fort Bragg recibe una llamada tenue, casi inaudible. Una voz masculina, agitada, apenas logró decir: Ayuda, por favor. 544 Castle Drive. Apuñalamiento. Rápido, hay gente muriendo. Luego el silencio. Solo se escuchó el golpe del teléfono al estrellarse contra el suelo. En menos de 10 minutos, la policía militar llegó al lugar. En un principio, pensaron que era un conflicto doméstico. La puerta principal estaba cerrada y la casa a oscuras. Rodearon la vivienda y encontraron la puerta trasera abierta. El sargento que ingresó primero gritó y, en estado de shock, dijo: «Traigan a Womack cuanto antes». Vamos a conocer a los protagonistas de esta terrible historia. Antes de convertirse en uno de los nombres más controvertidos en los anales del crimen estadounidense, Jeffrey McDonald era simplemente el chico ideal, nacido en Queens, criado bajo la mirada firme de un padre exigente. Brilló desde joven como líder nato, presidente del consejo estudiantil, rey del baile y elegido más popular, con más probabilidades de triunfar en su escuela secundaria.
Todo parecía indicar que el éxito estaba escrito en su destino. Fue en esos años dorados cuando conoció a Colette Stevenson, la chica tímida de mirada profunda que se convertiría más tarde en su esposa y la madre de sus hijas, y pieza central de un misterio que, décadas después, aún resuena con fuerza en la cultura criminal estadounidense. Con una beca en Princeton y aspiraciones médicas tan claras como su ambición, Jeffrey parecía tenerlo todo: inteligencia, encanto y una prometedora carrera por delante. Mientras estudiaba medicina en Northwestern, su vida se dividía entre bisturís y trabajos a medio tiempo. Pero el destino tenía otros planes. Tras graduarse, cambió la bata blanca por el uniforme del ejército, como médico de las fuerzas especiales, los famosos boinas verdes. Fue destinado a Fort Bragg, Carolina del Norte. Allí, en un hogar protegido por la policía militar, el capitán McDonald construía un nuevo capítulo con su esposa embarazada, sus hijas pequeñas y un futuro brillante que pronto se tornaría oscuro e irreversible. Colette Catherine Stevenson nació el 10 de mayo de 1943 en Long Island, Nueva York. Colette fue una joven inteligente, tímida, de gran sensibilidad, con aspiraciones literarias y bienestar familiar. Su familia y amigos la recuerdan como una madre cariñosa, reservada, con humor sutil, amante de las artes, lectura, la música y una sensibilidad hacia los demás. Su madre y su hermano Bob confirmaron su carácter compasivo e introspectivo. Era hija de Mildred Madison y Edward Coles Stevenson, aunque su padre se suicidó en 1955. Su madre volvió a casarse con Alfred Cassatt, aunque cariñosamente para todos era Freddy, cuando Colette tenía 13 años. Cassatt la crió como su propia hija, de hecho se adoraron durante años. Colette creció en Patchogue, donde asistió a la escuela secundaria y demostró un espíritu sensible, reservado e intuitivo. Luego inició estudios en Saratoga Springs, cursando al menos 2 años con la intención de obtener un título en literatura inglesa y convertirse en profesora. Continuó tomando clases de forma intermitente incluso después de casarse, viviendo con su familia en Chicago y luego en Fort Bragg, manteniendo su aspiración profesional. Durante las clases en Patchogue High School conoció a Jeffrey McDonald. Continuaron una relación intermitente durante y después de la universidad, él en Princeton y ella en Skidmore. Jeffrey comentaba que ella dependía emocionalmente de él por su carácter introvertido y reservado. Ya en agosto de 1963, Colette quedó embarazada y la pareja se casó el 14 de septiembre de ese mismo año en Nueva York, con aproximadamente unos 100 invitados y una luna de miel inolvidable. Su primera hija, Kimberly, nació el 18 de abril de 1964. Más tarde, la familia se trasladó a Chicago, donde él cursaba medicina, y luego a New Jersey. La segunda hija, Kristen Jean McDonald, nació el 8 de mayo de 1967. Y en agosto del 69 se mudaron a Fort Bragg, Carolina del Norte, mientras él servía como médico en la Fuerza Especial. Colette ya estaba embarazada de su tercer hijo en febrero de 1970. La noche del crimen fue terrorífica. En el dormitorio principal, Colette yacía en el suelo, boca arriba, con un ojo abierto y el pecho expuesto. Había sido brutalmente golpeada y sus antebrazos estaban rotos, heridas defensivas, según revelaría más tarde la autopsia. Recibió 21 puñaladas en el pecho con un picahielos y otras 16 con un cuchillo en el cuello y el torso. Su tráquea estaba seccionada. Sobre su pecho, una blusa de pijama rasgada y ensangrentada. Junto a su cuerpo, un cuchillo. A su lado, Jeffrey,
fue encontrado con la cabeza apoyada sobre el pecho de su mujer y un brazo rodeándola. Estaba herido, pero vivo. Al ver al personal militar, susurró con desesperación: Revisen a mis hijas, las he oído llorar. En la cabecera de la cama de matrimonio, alguien había escrito la palabra pig, cerdo con sangre. Más tarde se determinaría que esa sangre pertenecía a Colette. Kimberly fue hallada en su cama. Su cráneo presentaba fracturas por al menos 2 impactos en el lado derecho. Fue apuñalada entre 8 y 10 veces en el cuello y una herida en el rostro que le había desfigurado el pómulo. Las lesiones fueron tan graves que habría caído en coma casi de inmediato. En la otra habitación, Kristen, de tan solo 2 años, también estaba en su cama. Estaba recostada de lado, con un biberón cerca de la boca. Había sido apuñalada 33 veces con un cuchillo y 15 veces con un picahielos. 2 de las heridas alcanzaron su corazón. Las pequeñas cortaduras en sus manos indicaban que intentó defenderse. Mientras tanto, los paramédicos trataban de estabilizar a Jeffrey. Gritaba entre sollozos: Dios mío, miren a mi esposa, voy a matar a esos malditos drogadictos. Fue trasladado de inmediato al hospital Womack. Mientras lo llevaban estaba en estado de shock y gritaba: Déjenme ver a mis hijas. Lo que ocurrió esa noche en aquella casa aún divide a los investigadores, abogados y al público. Pero lo cierto es que, en cuestión de horas, una familia entera fue arrasada en uno de los crímenes más estremecedores de la historia moderna estadounidense. La escena de los crímenes en aquella casa que dejó de ser un hogar no era solo brutal, era desconcertante. Jeffrey presentaba heridas superficiales, una leve contusión en la frente, una herida en el torso y algunos cortes, pero estaba consciente y orientado. Insistía en que un grupo de intrusos había irrumpido en su casa. 3 hombres y una mujer con sombrero y botas blancas repetían, como en trance: el ácido es genial, maten a los cerdos. Dijo que había sido golpeado con una porra mientras dormía en el sofá y que al recobrar el conocimiento encontró a su familia masacrada. La historia era espeluznante, pero algo no cuadraba. La policía militar comenzó a notar inconsistencias. La casa no mostraba señales claras de entrada forzada. No había huellas de sangre ni signos de lucha fuera de las habitaciones. Además, el desorden parecía demasiado ordenado. Los objetos volcados estaban intactos, los muebles sin daños y las manchas de sangre bien delimitadas sugerían otra narrativa. La mayor sorpresa vino con el hallazgo de 3 armas homicidas: un cuchillo de cocina, un picahielos y un garrote como hecho a mano. Esto no pertenecía a los supuestos atacantes. Todas, en cambio, provenían del propio domicilio. Además, debajo del fregadero, mal escondido, había un guante quirúrgico que, después de investigar, tenía la sangre de Colette. ¿Este guante sería usado por Jeffrey para escribir aquella palabra en la pared? Mientras Jeffrey se recuperaba, los investigadores de la CID, División de Investigación Criminal, comenzaban a verlo no como víctima, sino como principal sospechoso. Pruebas forenses determinaron que la blusa del pijama rasgada que McDonald afirmaba haber usado para defenderse había sido colocada cuidadosamente sobre el cuerpo de Colette después del ataque. Además, las fibras del pijama aparecieron en los cuerpos de las niñas, lo que sugería su presencia activa en esas habitaciones. Un experto en patrones de sangre reveló que la escena no coincidía con una lucha entre varias personas. Más bien parecía una coreografía sin testigos. Pero había un problema mayor.
no existía móvil evidente. ¿Por qué un exitoso médico del ejército asesinaría a su esposa y a sus hijas? ¿Quizá no era aquella familia feliz que aparentaban? En mayo de 1970, MacDonald fue acusado formalmente del asesinato por la jurisdicción militar, equivalente a una audiencia preliminar. Su defensa argumentó la falta de pruebas sólidas. Además apareció una figura inquietante, Elena Stockley, aquella joven con un historial de drogas que, bajo los efectos de narcóticos, confesó vagamente haber estado presente en la escena del crimen. Tampoco recordaba a los otros atacantes. Aunque su testimonio era contradictorio y nunca se encontró evidencia física que la vinculara, sembró suficiente duda para que, en octubre de ese mismo año, el juez recomendó desestimar los cargos. MacDonald fue liberado y dado de baja honorablemente del ejército. Parecía libre, pero el caso no había terminado. En los días posteriores a los asesinatos, Freddie y Mildred no veían a Jeffrey MacDonald como un sospechoso, lo veían como un sobreviviente, un yerno devastado, un hombre que había perdido a su familia de golpe y sin razón. Freddie y Mildred volaron desde Nueva York a Carolina del Norte. Apenas conocieron la noticia. Lo que encontraron fue devastador y muy doloroso. 3 ataúdes, una casa ensangrentada y un yerno magullado, pero aún de pie. Él también fue una víctima, eso pensaron, no había duda. Durante semanas, Freddie consoló a MacDonald. Se sentaban juntos, lloraban juntos, hablaban del ataque, del caos, del dolor, de su esposa Colette, de sus hijas. Casap lo escuchaba, lo creía, incluso lo defendió en entrevistas cuando comenzaron los rumores y las dudas. Pero entonces Jeffrey MacDonald empezó a hablar demasiado. Un 15 de diciembre de 1970, Estados Unidos entero miraba la televisión. El invitado de esa noche en Dick Cavett Show no era un actor, ni un músico, ni un político. Era Jeffrey MacDonald, el hombre que meses atrás había sobrevivido a una masacre brutal. Su esposa, embarazada, y sus 2 hijas pequeñas fueron asesinadas a sangre fría en su propia casa. Pero allí estaba él, ante las cámaras, relajado, sin rastro de duelo en la voz, sin sombra de culpa en los ojos. No lloró, no pidió justicia, se rió, hizo bromas, coqueteó con el público, se quejó de los investigadores, del escrutinio, de que lo trataran como un sospechoso. Del otro lado de la pantalla, un hombre se levantó de su sillón con los puños apretados. Era Freddie Casap, su yerno, el padrastro de Colette. En ese instante, la indignación se convirtió en certeza. Ese tipo me dijo en noviembre que él y unos amigos del ejército habían encontrado a los verdaderos culpables, que los habían torturado y matado, pero nunca quiso decir quiénes eran, ni cómo supo de ellos. ¿Y saben qué más? Lo vi en el hospital menos de 18 horas después del crimen y estaba sentado comiendo como si nada, sonreía. Apenas tenía unas vendas. Ese hombre es culpable, declaró, lleno de furia. Pero lo más escalofriante no fue la frialdad, sino la sonrisa en televisión. Fue el silencio judicial. El caso no se reabrió hasta 1975, casi 5 años después del crimen, y aún entonces nada. Todo quedó en el aire, como si el tiempo pudiera borrar las huellas de la sangre. Mildred, la madre de Colette, y su esposo Freddie ya no veían al yerno, veían al asesino de su hija y sus nietas. Se prometieron a sí mismos que no descansarían hasta saber la verdad, aunque la verdad los destruyera. En 1972, Casap inició una cruzada personal. Presionó a fiscales, escribió cartas, visitó las oficinas,
reunió pruebas, organizó su propio archivo. Pidió reapertura del caso, que el ejército había cerrado, sin cargos. Años después, gracias a su persistencia, un gran jurado federal se formó en Carolina del Norte. Y en 1975, Jeffrey MacDonald fue finalmente acusado. No fue hasta el 16 de julio de 1979, casi una década después del asesinato, que finalmente comenzó el juicio por homicidio. Un juicio esperado, postergado y cargado de incógnitas. Durante el juicio de 1979, Freddy Casa testificó contra el hombre al que una vez llamó como un hijo. Frente a MacDonald, señaló con el dedo, la voz cargada de rabia y resignación. Yo confié en él, le creí. Pero luego leí lo que decía y entendí que estaba sentado al lado del asesino de mi hija y mis nietas. El juicio federal comenzó en julio de 1979 en Carolina del Norte. La fiscalía planteó un escenario helado. MacDonald, abrumado por el estrés familiar y marital, habría matado a su esposa durante una discusión y luego asesinado a sus hijas para encubrirlo todo. El escenario con la palabra pig escrita con sangre fue un intento torpe de imitar los asesinatos de la familia Manson ocurridos meses antes. La defensa insistió en la versión de los intrusos. Trajeron al estrado a Elena Stockley, quien esta vez negó todo. Alegó que estaba drogada y no podía recordar dónde estaba aquella noche. Su testimonio esencialmente se desmoronó. El 29 de agosto de 1979, tras 6 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto. Culpable de los 3 asesinatos. Jeffrey fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas. Fue trasladado a la prisión federal de Terminal en California. Tenía 35 años, había pasado de ser un médico militar condecorado a prisionero. Desde el primer día insistió en su inocencia, comenzó a escribir cartas, organizar su defensa y colaborar con autores y periodistas. Se convirtió en una figura enigmática, educado, articulado, sin antecedentes de violencia y sin confesión. En prisión, Jeffrey trabajó como asistente médico, se convirtió en un recluso modelo, ganándose ciertos privilegios. Pero cada paso que daba hacía la reinserción de toparse con un muro. La condena judicial y la opinión pública seguían firmes. Durante los años 80 y 90, su equipo legal presentó múltiples apelaciones, argumentando que el juicio del año 79 había sido injusto, citando irregularidades en la admisión de pruebas, testigos omitidos y la conducta del fiscal. También insistían en el testimonio de esta chica, de Elena Stockley, la mujer que supuestamente había participado en los asesinatos. Uno de los puntos más polémicos fue que la defensa no pudo llamar a ciertos testigos que afirmaban que Stockley les había confesado su participación. En 1980, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito revocó temporalmente la condena, pero la Corte Suprema de Estados Unidos la reinstauró en 1982 por la mayoría de votos. Años más tarde, nuevas técnicas forenses abrieron otra ventana de esperanza. En la década del 2000, la defensa solicitó una revisión del caso usando tecnología de ADN, ahora mucho más avanzada que en 1970. Jeffrey quería que se analizaran los cabellos y fibras hallados en la escena. En 2006, un juez federal autorizó la prueba. Los resultados, sin embargo, no fueron concluyentes. Algunos cabellos hallados no pertenecían a ningún miembro de la familia MacDonald, pero tampoco pudieron vincularse a sospechosos externos, como Stockley u otros presuntos intrusos. En 2012, un tribunal celebró una audiencia de revisión que duró varios días. Se presentaron nuevos testimonios que aseguraban que Stockley había confesado su participación al menos 5 veces, en distintos momentos y ante distintas personas, incluyendo a un fiscal retirado. Pero el tribunal
concluyó que esas declaraciones no eran creíbles ni suficientes para anular el veredicto original. En 2014, un juez federal rechazó la última apelación de Jeffrey MacDonald, quien tenía entonces 70 años. Pocos casos criminales han generado tanta atención mediática por tanto tiempo. El primer gran golpe mediático vino en 1983 con la publicación del libro Fatal Visión de Joe McGinnis. El autor había sido invitado por el propio MacDonald a seguir el juicio desde adentro inicialmente. MacDonald creyó que estaba escribiendo su defensa definitiva, pero el libro fue demoledor. Lo retrató como un narcisista frío, capaz de asesinar a su familia sin remordimiento. La traición fue tal que demandó al autor por fraude, ganando un acuerdo extrajudicial en 1987. Pero el daño ya estaba hecho. Fatal Visión se convirtió en un bestseller y en 1984 fue adaptado a una miniserie titulada Laberinto de Errores. Podéis encontrarla en varias plataformas. Esta historia se convirtió en un fenómeno cultural. Entrevistas, debates, parodias, teorías conspiratorias. Durante décadas, este hombre, que para mí es culpable, le gusta mucho el protagonismo, ya que aparece intermitentemente en noticias, documentales. Es como un espectro del pasado judicial. Algunos lo ven como un esposo frío y calculador, otros como una víctima del sistema judicial atrapado en una tormenta de mala ciencia forense. ¿Vosotros cómo lo veis? Y así llegamos al final de este caso. Espero que hayáis disfrutado, o mejor dicho, sentido el escalofrío con el episodio de hoy. Si os ha atrapado, no olvidéis darle a me gusta. Gracias de corazón por estar siempre al otro lado, acompañándome en esta inquietante aventura por las sombras. Este ha sido el último episodio de la segunda temporada, pero atentos, porque arrancamos la tercera con un ciclo especial que no os vais a querer perder. Nos volveremos a encontrar muy pronto en el próximo episodio de La Cara del Mal.